Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Bienvenidos los que están aquí en nuestro encuentro sincrónico del curso de estadística. Seguimos avanzando en nuestro curso, chicos. Hoy casi que estamos ya finalizando nuestra segunda unidad correspondiente a medidas de tendencia central. Hoy vamos a retomar un poquito esos conceptos de lo que es las medidas de tendencia central, algunas de ellas, dado que pues digamos, por la extensión y la propuesta curricular de la materia o de la asignatura, pues no las variamos todas obviamente, pero sí vamos a repasar hoy unas tres que son, digamos, las más importantes y fundamentalmente a lo que apuntan los exámenes o las actividades evaluativas que están propuestas pues en el aula virtual. Bueno, espero que, como les pedí, pues el favor, la primera reunión, hayan tenido oportunidad de acceder a los contenidos, de visualizarlos, y hoy traigamos, de alguna manera, dudas muy concretas y muy específicas que nos sirvan para desarrollar, pues, nuestra clase. Sin embargo, obviamente, yo siempre les traigo, pues, algún contenido teórico, algunos conceptos que van a poder facilitar, de alguna manera, el entendimiento de esta unidad. Bueno, también, como les había comentado, pues ya se tenían las definitivas de la primera unidad correspondiente a ese primer 30% que, según el acuerdo pedagógico, digamos, tiene de valoración esa primera unidad. Sin embargo, hay un detallito en la programación del aula, ya algo pues muy de la plataforma, que ahorita paso a comentarles, incluso cuando estemos hablando precisamente de uno de los temas que tiene, digamos, relación el día de hoy, que es la media o el promedio, perdón, de un conjunto de datos. Listo, y ahí vamos a inclusive a hacer el ejemplo precisamente con las notas que ustedes tienen, porque hay un errorcito en la configuración de la planilla de calificación, es algo que ya no depende de mí, entonces procedo pues como a explicarles cómo se va a realizar esa valoración de ese primer 30% a través de un ejemplo precisamente. Bueno, ¿qué más les digo? Las dos actividades que tenemos para esta unidad pues son muy sencillas, incluso pues yo estaba viendo y estaba un poquito preocupado. Voy a abrir por aquí la ruta de aprendizaje, me confirman que la estamos visualizando, chicos. ¿Están visualizando la ruta de aprendizaje? Sí, señor. Ok, listo, gracias. Bueno, espera un momentico, me muevo nuevamente para allá. Aquí está. Bueno, estaba un poquito preocupado porque yo decía, güey, madre, pero bueno, vamos a tener la videoconferencia correspondiente a la segunda unidad solo hasta hoy 8. Pero me tranquilicé cuando veo que esta unidad 2, medidas de tendencia central, va hasta el miércoles 14, ¿cierto? O sea, que todavía tenemos mucho tiempo para resolver las actividades evaluativas. Y con mayor razón, dado que en este caso puntual de la unidad número 2, solamente tenemos dos actividades evaluativas, donde dice evaluación unidad 2 primera parte, un cuestionario de conceptos, y la evaluación de la unidad 2 segunda parte, que ya es un cuestionario, pero de ejercicio. Entonces, en ese sentido, pues no creo que sea necesario ampliarles el plazo, que como les digo se vence el 14 de abril, el próximo miércoles. Sin embargo, totalmente, si ustedes ven que se requiere un poquito de la ampliación, me lo hacen saber a través del grupo de WhatsApp y con mucho gusto yo les amplío un par de días, pero realmente pues no lo veo como necesario. Sin embargo, estoy, digamos, a discreción de lo que ustedes decidan, ¿vale? Porque pues son dos actividades bastante sencillas, yo las estuve pues, obviamente revisando. Son dos actividades que por un lado van a indagar conceptos que vamos a ver hoy precisamente, y por otro lado van a hacer unos ejercicios pues que también con la ayuda del Excel, como siempre, con la herramienta que hemos venido trabajando, pues vamos a poder efectuar pues fácilmente los procedimientos. Bueno, no quiero iniciar la clase antes de comentarle lo siguiente. Yo estaba de pronto un poquito preocupado con las notas y las calificaciones que hemos venido obteniendo, muchachos, en la unidad 1. Yo sé que en algunos casos, no en todos, porque precisamente por eso les comento que hubo buenos resultados, hubo unos resultados muy satisfactorios en algunos compañeros, en otros no tanto. Entonces ahí es donde yo los motivo y les digo, pilas muchachos, porque este curso, yo les comentaba, este curso es inclusive mucho más sencillo que el curso de matemáticas operativas que ustedes vieron el semestre pasado, pero
tiene un problema y es que las actividades que se requieren desarrollar por lo general van a requerir pues de un trabajo, digamos, externo a la plataforma. En cambio, en los exámenes de matemáticas operativas, ustedes veían pues que era simplemente hacer ejercicios ahí. Aquí ya hay otro tipo de actividades, como pudieron darse cuenta en la unidad número 1, habían unas actividades, unos talleres que tenían que resolver a través del Excel. Hubo algunos proyectos y algunos trabajos que pues les recomiendo revisar muy bien la dinámica de trabajo en Excel, la presentación del trabajo como tal. Había unos trabajos que de alguna manera no cumplían con un requisito mínimo de lo que uno debe entregar como un trabajo, ¿cierto? Un trabajo a nivel de formación universitaria. Ustedes, esto es un programa profesional y ustedes van a ser profesionales en el área de gestión ambiental, muchachos. Y ahí se requiere mucha habilidad en el manejo estadístico y en el manejo del Excel. Yo les conté desde la primera reunión que tuve la oportunidad de conocer una de las pruebas que aplican las empresas para seleccionar los practicantes de la institución, del Colegio Mayor de Antioquia. Y 100% eran pruebas de estadística y particularmente de manejo del Excel. Es decir, ustedes en esas pruebas tienen que saber hacer una tabla dinámica, tienen que saber formular una celda, tienen que saber hallar un promedio, una media, una varianza, una coeficiente de kurtosis, en fin, esos exámenes y esas pruebas que aplicaban esas empresas eran 100% de esta asignatura. Entonces, les reitero, a mí me parece que algunas personas de la unidad 1, independientemente de la nota que hayan obtenido, no sé, yo no voy a entrar obviamente a poner ejemplos aquí, pero sí deben revisar nuevamente esos conceptos. Los invito a que miren el material que hay allí publicado, los invito a que miren nuevamente la videoconferencia. Ustedes saben que una vez termina este curso, pues obviamente a esas videoconferencias, a esos videos les dan de baja, ustedes ya no les permiten el ingreso. Entonces, en ese sentido, muchachos, vayan repasando, porque esa unidad 1 de distribución de frecuencias y métodos gráficos, créanme que yo sé, se los digo con conocimiento de causa. En este momento, estudiantes míos del curso de estadística que estuvieron hace unos 12, a ver cuántos semestres, 3, 4 semestres que están en este momento ya en práctica, me han buscado, profe, venga, ¿cómo es que se hace esto? Recuérdeme cómo arreglamos y cómo construimos esta tabla dinámica, cómo es que filtramos, cómo es que estructuramos una tabla, cómo es una gráfica, una línea de tiempo, cuáles son los diagramas de barras, cómo construye un pie, porque en las empresas les piden eso, muchachos. Entonces, si bien esta materia es sencilla, muy sencilla, porque yo les dije, el alcance realmente de la estadística que vemos nosotros es un alcance muy básico, pero así como es de básico, es de necesario en los trabajos y en las prácticas que ustedes van a desarrollar cuando estén por allá en el quinto semestre, en el sexto. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos, porque si en algunos casos particulares yo quedé como con el sinsabor de la calidad del trabajo que me estaban entregando. No sé, hubo inclusive un compañero, yo no sé si esté por aquí, que me hizo caer en cuenta precisamente de un errorcito que había en la calificación de una pregunta de un examen. A raíz de la observación que él me hizo, yo procedí a corregir la calificación del examen cuando les preguntaba acerca de unos porcentajes no recuerdo, creo que era, no sé si está aquí el compañero y me recuerda, porque se me vuela el recuerdo, ya no recuerdo bien qué fue, pero les pedían unos porcentajes acumulados y la plataforma estaba mal parametrizada y calificaba mal una respuesta y resulta que estaba bien, entonces yo la corregí y les corregí la nota a todos. No sé si vieron que hubo una pequeña variación con ese cuestionario. Eso también les ayudó un poquito a levantar la nota, pero sí les recomiendo, muchachos, que pilas con la calidad de los trabajos. En esta unidad número 2 no hay trabajos escritos, simplemente hay 2 evaluaciones, entonces aquí vamos a estar un poquito más, digámoslo así, livianitos en términos de la exigencia. Pero ojo con esta unidad 3, de una vez les advierto, en la unidad 3 hay una actividad de trabajo colaborativo, que es un análisis geoestadístico. Ese análisis yo en su momento les explicaré cómo se desarrolla, se hace a través de una aplicación precisamente del DANE,
que es saben que el DAN es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entonces vamos a hacer un trabajo ahí bien interesante de análisis geoestadístico que ustedes tienen que manejar muy bien como tecnólogos en gestión ambiental, hasta aprender a hacer análisis geoestadísticos. Entonces, ahí pues vamos a requerir nuevamente el trabajo. Ese trabajo ya es en equipos, pero voy a ser muy exigente con la presentación de ese trabajo, muchachos. Tenemos que acostumbrarnos a presentar cosas de calidad, porque, y yo creo que alguna vez se los dije a algunos estudiantes, esto no es un bachillerato por radio, esto no es una escuelita, un noveno, un décimo grado, esto es un programa profesional, una tecnología es un programa profesional, y como tal, pues yo voy a ser muy exigente en ese trabajo como tal del análisis geoestadístico, en la presentación, en la estructura, en las conclusiones, en la forma como desarrollan el trabajo, la actividad como tal. Entonces, ahí mucho cuidado con eso. ¿Listo? Para poder hacer ese trabajo de análisis geoestadístico que corresponde a la unidad número 3, pues obviamente tenemos que tener un dominio muy amplio de las dos unidades anteriores, es decir, de lo que es distribución de frecuencias y métodos gráficos, de las medidas de tendencia central que vamos a ver hoy, media, mediana y moda, que van a ver que es algo súper sencillo, y por supuesto de la unidad número 3, que ya son medidas de dispersión, varianza y desviación típica y coeficiente de kurtosis. Listo. Entonces, todos esos conceptos casi que son acumulativos, y por eso el trabajo colaborativo, esa actividad de trabajo colaborativo del análisis estadístico, pues va a tener una valoración un poquito mayor dentro de la unidad número 3, así como habíamos quedado, para que pues justifique el esfuerzo que ustedes van a hacer, porque van a tener que reunirse en equipos, mirar, analizar, resolver, digamos, a través del Excel, obviamente, algunas situaciones, construir un documento, concluir, escribir, redactar, analizar y estructurar, pues, un documento muy bien elaborado. Entonces, de una vez, pues, les advierto, igual hasta eso tenemos mucho tiempo, porque la unidad número 3 está terminándose el 2 de mayo, y obviamente, y ese día 2 de mayo sería la fecha límite para entregar el análisis estadístico. Pero como les digo, en su momento, en la videoconferencia de la unidad número 3, les explicaré muy bien ese análisis y ese trabajo. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si alguno de ustedes tiene alguna inquietud concreta, específica, frente a las lecturas que hayan realizado en función de lo que es la unidad número 2, de lo que es media, mediana y moda. ¿Tienen alguna duda concreta? ¿Qué les pareció el tema? ¿O definitivamente no ingresaron en todas estas semanas al aula virtual a leer un poquito la teoría que yo les había pedido el favor? Cuéntenme. Ole. Diomer, cuéntame tú. Bueno, o Alex, Pembroke, Tangarife, de una. Cuéntame. Lex, Lex, perdón, discúlpame, Lex, yo cuéntame. estuve revisando lo que había en unidad, pues lo que entendí lo vi como fácil, Sí. pero igual me parece importante ver esta clase para entender más a fondo. No, bueno, pero eso es muy bueno, Lex, porque en la medida en que tú accedas previamente a los contenidos y te queden dudas, ahí es donde tú vas a generar el aprendizaje con base en lo que se discuta aquí en la clase. Entonces, me parece bien, si te quedaste con dudas, esa era la idea, es que uno estudia precisamente para eso. ¿Sabes qué? Me decía un profesor cuando yo hice por allá mi pregrado, que es muy peligroso cuando uno sale sin dudas de una clase, porque entonces uno cree que se la sabe todas y no estudia, mientras que cuando uno sale con dudas, o le quedan dudas, hace lo que tú estás haciendo. Es vamos otra vez, vamos al taller, estudiamos, porque tengo que resolver esas dudas. Entonces, eso es bien importante. Bueno, no sé, alguien más que me quiera decir, Natalia, Sofía, Yorledis, Lisette, cualquiera de los que están aquí, Diomer, ¿qué piensan o qué piensan de lo que hemos estudiado hasta el momento? ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo les fue en la primera unidad? Cuéntenme algo. No sé, gastémonos 5 minuticos ahí, chiquitos. Luisa Munera, hola, ¿cómo estás, Luisa? Bueno, Natalia, dale. Bueno, yo sí, pues hice la tarea de hacer como todo el recorrido de cada uno de los conceptos. Sí. Pues hacía rato que no sabía mucho de estadística, entonces siento como que es algo nuevo. Entonces, tú dijiste algo muy importante de la clase sincrónica pasada, en la que yo no pude estar, pero fue una base fundamental para poder hacer todo lo de la unidad 1. Fuiste muy claro
desde los conceptos hasta cómo hacerlo en Excel. Entonces, la verdad fue una ayuda increíble. O sea, estos encuentros, sobre todo para esta materia, son fundamentales. Entonces, sí, tengo el cuaderno lleno de notas, haciendo ejercicios. Uno lo que hace es como un seguimiento, pero tenerte a ti y poder hacer los ejercicios pues contigo ahí, creo que refuerzan un poco más el conocimiento. ¿Qué cosas me quedaron ahí como medio flojas? Sí. El tema de las sumatorias, ¿cierto? Cuando es de una constante o de dos o más variables, ahí ya me empecé a enredar. Y con la media aritmética y la ponderada, o sea, ¿cuál es como esa diferencia de esas Eso. dos? Pues Genial, al genial, final, Natalia. al sacar conclusiones, entonces, ¿qué datos me da una y qué datos me provee la otra? Perfecto. Y ya Maravilloso, la Natalia. mediana y la moda, ya uno ya va entendiendo un poco más el concepto y es fácil de sacar. Pero sí, eso fueron más que todos esos dos los que me quedaron como dudas. Perfecto, no, pero mira qué chévere, porque ya me das una pista muy grande de hacia dónde puedo apuntar cositas en la clase de hoy. Eso de la media simple y la media ponderada, que es un concepto, sabes que es un concepto súper fácil, pero súper importante y que no sabemos usarlo, particularmente, por ejemplo, en el cálculo de las notas que ustedes tienen en las asignaturas. Entonces, qué buena, Natalia, que me hayas dado esa pística para ahorita orientar y hacer un ejemplito digamos, de lo que es una media y un promedio ponderado. Con respecto a las sumatorias, vamos a verlas aquí, pero ¿sabes qué, Natalia? También te aclaro algo. Esas sumatorias realmente se aplican cuando uno va a desarrollar un ejercicio de forma manual. Usted me dirá, pues sí, profe, es que es muy sencillo hacer esas sumatorias cuando las muestras o cuando las poblaciones pues son tan pequeñas. Pero resulta que cuando ustedes lleguen por allá al quinto y sexto semestre van a tener informes o datos de poblaciones de 450 estaciones de medición o de 600 individuos o de miles, en fin, y hacer una sumatoria a punta de calculadora, pues no, olvídate que eso no lo hace nadie. Entonces esas sumatorias, Natalia, las vamos a omitir precisamente con la herramienta del Excel. Pero no, genial, qué rico y me alegra mucho, Natalia, que de verdad hayas tenido la oportunidad de acceder a los conceptos y que por supuesto te queden dudas y que tengas el cuaderno lleno de notas. Eso es estudiar, chicos. Así es que se tiene que estudiar. Métanse, lean, aproximen al concepto, traten de hacer ejercicios ustedes, hagan sus cuadros sinópticos. Ustedes van a ver muchas materias ya en adelante un poquito más, no sé, teóricas, si pudiéramos decirlo así. Entonces, ármense sus mapas mentales, sus esquemas, lleven libretas. Créanme, se los juro por experiencia propia y por conocimiento de causa de compañeros suyos que ya están terminando el programa, que ya incluso se graduaron, o algunos que están por aquí ya próximos a graduarse porque están terminando su práctica, que cuando ustedes tienen un buen desarrollo de las asignaturas, ustedes van y hacen quedar muy bien a la institución y a ustedes mismos en la empresa donde hacen las prácticas. Y ahí, muchachos, es donde el programa se empieza a abrir puertas, porque cuando en las empresas empiezan digamos, a reconocer al estudiante de tecnología en gestión ambiental del Colmayor como un buen estudiante, como una persona que tiene conocimiento, que no se las sabe todas, es que nadie se las sabe todas, obvio, pero que cuando tiene que preguntar, indagar, tiene las habilidades para hacerlo. Eso llama mucho la atención y eso les abre a ustedes puestos de trabajo, muchachos. Porque yo creo que aquí la mayoría, bueno, todos diría yo, están estudiando esto es porque quieren mejorar su posición laboral, porque quieren mejorar sus ingresos, porque quieren aportarle económicamente a sus familias. Pero eso hay que hacerlo bien, muchachos. ¿Y cómo se hace eso bien? Estudiando. Esto no es simplemente de que usted al final del sexto semestre le den un cartón que lo colgó en la sala y después cuando usted vaya a ejercer la profesión usted no sabe nada. ¿Por qué? Porque todas las materias se las pasó por debajo, haciendo miles de malabares y cosas. No, aquí hay que saber, compañeros, y hay que tener el conocimiento, y eso se van a acordar de mí siempre hasta que terminen ustedes este programa de pregrado, que tienen que adquirir el conocimiento. Muchas veces, incluso compañeros, y lástima que lo diga, muchas veces les va a tocar a ustedes solos. ¿Por qué? Porque la metodología virtual requiere de ese esfuerzo suyo, de esa autonomía en el aprendizaje. Muchas veces de pronto los profesores o no pueden o no tienen el espacio
o no tienen la intención de acompañarlos en esa adquisición del conocimiento, pero ustedes toca a ustedes solos con el aula virtual. Eso hace parte de la metodología, muchachos, pero eso no implica que ustedes salgan de un sexto semestre de tecnología en gestión ambiental y que uno les pregunte sobre un tema inherente a una matriz o una matriz de valoración de riesgos ambientales para una empresa o un sistema integrado de gestión de riesgos ambientales, y usted me diga, no, yo no tengo idea de eso. Entonces, ahí pilas con esos muchachos, mucho ánimo, eso me encanta, Natalia, crees que me pone muy feliz eso que tú me dices, la forma como estás abordando los conceptos. Pero bueno, empecemos entonces a ver, pues, dejémonos de carreta y empecemos un poquito a mirar, digamos, lo que teníamos para ahora. Ustedes me confirman, aquí está, yo tengo hoy un archivito en Excel, no tengo presentación, sino un archivito en Excel, que son las medidas de tendencia central. Listo, ¿están viendo esta presentación? Bueno, no es una presentación, repito, es un archivo en Excel. ¿Estamos viendo, chicos? Sí, profe. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, miren, básicamente hoy vamos a trabajar este tema. Yo creo que el nombre mismo nos dice mucho ya, medidas de tendencia central. Miren que ya hay tres palabras que ya me hacen o me permiten de pronto inferir a qué se refiere. Primero, a que son medidas, pero que esas medidas tienen una tendencia hacia el centro de algo. ¿Listo? Volvamos un poquito cuando empezábamos por allá el curso de estadística y yo les decía que básicamente la estadística descriptiva, que es la parte que nosotros estamos estudiando en este curso, pues es la parte que, o la rama de las ciencias que se encarga de definir la forma como yo voy a capturar información, a organizarla, a presentarla para poder tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, en este sentido, por eso en la primera unidad nosotros veíamos lo que eran las tablas de distribución de frecuencia, porque después de haber recopilado esa información, esos estudios de las centrales de medición del clima, de la contaminación ambiental, de lo que usted quiera, pues esa información, esos datos como tal, que son unos números, pues tiene que convertirse en información. Es decir, información que pueda ser aprovechada por ustedes como tecnólogos o por las empresas. Y había que organizarla, ¿cierto? Estructurarla, porque esos datos ahí tirados, un montón de números y cosas, pues ellos por sí solos no dicen nada. Entonces ahí era cuando se organizaba primero a través de una tabla de distribución de frecuencias que me permitiera al menos conocer unas frecuencias, tanto frecuencias absolutas como relativas, para poder hacer unos gráficos que de forma gráfica pues ya me ayudara un poquito a entender lo que los datos me estaban mostrando. Pero eso no se podía quedar ahí. Hay otras herramientas que tiene la estadística que también permiten empezar o poder más bien concluir acerca de la información que me proporcionan los datos de un estudio estadístico, ¿cierto? Entonces, una de las herramientas más poderosas para yo empezar a concluir o a tener información de los datos son lo que denominamos las medidas de tendencia central. Aquí hay una definición, pues de pronto no dice mucho, pero vale la pena contemplarla, y es que las medidas de tendencia central son unas medidas estadísticas que pretenden resumir, ojo pues vean, en un solo valor un conjunto de valores. Es decir, son un solo valor que me van a permitir a mí concluir cosas que ahorita lo vamos a ver en relación a un conjunto de valores que ya sabemos que en este caso, obviamente, el conjunto de valores van a ser datos, ya sea de una muestra o de una población, en caso de que estemos haciendo un censo, ¿cierto? Bueno, existen varias medidas de tendencia central. Nosotros aquí miraremos las tres fundamentales, que es la media, la mediana y la moda. Listo, eso es lo que vamos a ver y vamos a aprender a conocer. Primero, conceptualmente, qué es una media, qué es una mediana y qué es una moda. Vale la pena aclarar que la media también se denomina promedio. Listo, que esa era la pregunta que nos hacía ahorita la compañera, que había, digamos, hay dos tipos de media o dos tipos de promedio. Hay una media que llamamos media simple o promedio simple, y hay otro promedio que lo llamamos promedio ponderado, que aquí es donde la compañera me hizo caer en cuenta y vamos a tocar un poquito esa diferencia. Luego vamos a ver la mediana, que es un valor muy sencillo de encontrar, y luego la moda.
Y por último vamos a ver un ejemplo muy sencillo, elaborado desde el mismo Excel o con base en la ayuda del Excel o de cualquier otra hoja de cálculo. Pues usted puede tener una de OpenOffice y eso es casi, pues, digamos que sin embargo, pues aquí voy a manejar Excel, que es como el más común que tenemos todo. ¿Listo? Bueno, aquí es importante aclarar una cosa antes de empezar, y es que el concepto de media, mediana y moda son conceptos relativamente sencillos, muy sencillos. Sin embargo, el hecho también de encontrar esos valores, pues digamos que también es sencillo, pero aquí digamos que lo más importante no es tanto encontrarlos, sino interpretarlos. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer en esta clase, a interpretar esas medidas de tendencia central. Es decir, esos son los valores que reflejan o qué es lo que me están diciendo de ese conjunto de datos que yo tengo como tal. Entonces empecemos por orden, con despacio, vámonos primero para la media. Y yo por aquí pues ya les tengo pues unos ejemplitos un poquito organizaditos, pero si quieren vamos a hacer esto. Listo, muy bien. Mira, pues, vamos a hablar del promedio. Yo les decía que se llamaba promedio o media. Y por el momento, hasta ahorita cuando yo les diga, vamos a hablar de lo que es el promedio o media simple. Listo, por el momento. Vamos a hablar del promedio o media simple. Entonces dice así, ¿qué es eso? ¿Qué es el promedio o la media simple? Pues de pronto esta definición tampoco nos va a decir mucho. La media o promedio simple, listo, de un conjunto, ojo pues, finito. Esa es una condición que nosotros vamos a tener que establecer, que ese conjunto tiene que ser finito. De números, dice que es el valor característico de una serie de datos cuantitativos. En otras palabras, vamos a poder decir que un promedio o una media simple es un valor que representa una serie de datos cuantitativos. Y aquí vale la pena aclarar. Recuerden que nosotros veíamos que existen varios tipos de variables estadísticas. Había una que era cuantitativa, había otra que era cualitativa. Y dentro de la cuantitativa había una que era discreta y otra continua, ¿cierto? Ojo que el promedio o la media simple se calculan únicamente para datos cuantitativos. Yo no puedo calcular medias o promedios para datos cualitativos. ¿Sí me entienden? Es imposible. Esto aquí se aplicaría solamente a datos cuantitativos. Entonces vamos a ver aquí este ejemplito que dice, bueno, simplemente, ¿cómo vamos a calcular esa media o ese promedio simple? Nos dicen, pues se va a calcular como la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. Ahí era donde la compañera ahorita hablaba lo de la sumatoria. Entonces, miren aquí. Yo tengo por aquí una muestra, no sé, supongamos que estoy haciendo un estudio sobre las edades de todos los estudiantes matriculados en el 2021 en Tecnología y Gestión Ambiental del Colegio Colmayor. Pero por alguna razón, yo como esa población es tan grande, que pueden haber 480, 500 estudiantes, pues supongamos que yo escogí una muestra. Y estas 11 personitas que hay aquí, pues son la muestra representativa y aleatoria que a mí me va a permitir hacer o concluir cosas con respecto a las edades. Entonces, a cada uno de ellos, venga, señor número 1, dígame cuál es su edad. Yo tengo 25 años cumplidos. Listo, señor número 2, dígame qué edad tiene. Yo tengo 32. Y así sucesivamente. Obvio, pilas, todos son estudiantes de la TGA virtual. Listo, todos hacen parte de la población. Entonces, a cada uno de ellos yo simplemente le pregunté la edad. Venga, dígame su edad. Dígame su edad. Es un ejemplo, pues yo no creo, bueno, si puede haber un estudiante de 41 años, yo creo que sí, cierto, tranquilamente. Es un ejemplo hipotético, pero bueno. El señor 4, dígame cuál es su edad, 28. El señor 5, 28. 26. El señor 6, 28. El señor 7, 21. El señor 8, 42. El señor 9, 38. El señor 10, 23. 28, discúlpeme. Y el señor 11, 31. Entonces, estas son las edades de esas personas, son las edades. Ojo pues, que sería la variable que yo estoy estudiando en este momento, que como repito, en este caso es una variable cuantitativa. ¿Y qué tipo de variable cuantitativa es? ¿Quién me lo dice? Según cómo están expresadas las edades ahí.
¿Qué tipo de variable cuantitativa es en este caso esta edad? ¿Continua o discreta? A ver, ¿se les olvidó eso ya? Niños. Oiga, pues, le voy a preguntar a alguien. Dígame, Discreta. en este caso, ¿por qué dices que es discreta? No, pues Por, estoy haciendo memoria, pero no recuerdo bien por qué esto es bueno, discreta. tranquilo, vea, no se les olvide. Recuerden que las variables que son cuantitativas son variables numéricas, ¿sí o no? Son números, básicamente. Pero esas variables cuantitativas pueden ser continuas cuando la variable cuantitativa es un número real cualquiera y discretas cuando la variable cuantitativa es un entero. ¿Listo? Entonces, en este caso, mire que las edades las estamos dando en números enteros. 25, 32 años cumplidos, 41 años cumplidos, 28 años cumplidos, ¿cierto? Yo no estoy diciendo, venga señor, dígame cuánto es su edad, y él me haya dicho, yo tengo 28.3 años. No, mire que todos en este caso, pues por alguna razón me respondieron en años cumplidos. Luego, esa es una variable cuantitativa, porque es una variable numérica, pero en este caso es una variable cuantitativa discreta, porque estamos hablando de variables enteras, años cumplidos. Ahora sí lo recordaron, chicos, pilas, pues, no van a quedar mal aquí, que ustedes tienen que salir con un muy buen nivel de este curso de estadística. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí no hemos dicho nada raro, simplemente dijimos que la población, el N era 11. ¿Por qué 11? Eso sí lo tenemos claro, porque son 11 personas. A 11 individuos les pregunté sobre su edad, es decir, son 11 observaciones. Esas son las observaciones. ¿Qué es la observación? La edad de cada una de estas 11 personas. Y en sí, la variable que estoy analizando, pues es la edad, ya dijimos, en años cumplidos. Entonces, como a mí me están diciendo, ojo con esto, miren aquí, lo voy a subrayar con amarillo a ver si me da. Miren que si yo fuera a calcular la media o promedio, me dicen, pues simplemente para yo calcular la media o promedio simple, yo lo que tengo que hacer es sumar el número total de datos y dividirlo entre el número total de datos. ¿Listo? Ok. Ahora, a manera de información, ¿cómo se denota matemáticamente la media? Pues muy sencillo, la media se denota matemáticamente así, miren, una X con una barrita arriba. Siempre que yo escriba o que ustedes vean X barra, esto significa media o promedio. Listo, esto es el promedio. Promedio. Siempre, así se denota. ¿Listo? Muy bien. Entonces miren que aquí me están diciendo efectivamente que cómo se calcula a través de una pequeña, pues una expresión que la ven de pronto ustedes como muy extraña, pero que no tiene nada de extraño, y es simplemente que la X barra, miren aquí, voy a ponerla, esta de aquí, la voy a señalar, la X barra es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N. ¿Cómo así que desde I igual a 1 hasta N? O sea, desde la primera observación, desde la primera hasta la última que yo haya tomado. Es decir, yo tendría que sumar 25 más 32 más 41 más 28 más 26 más, hasta la última. Pero dividido el N. Es decir, dividido simplemente, ¿cuál es el N? Ya en este caso, el N lo dijimos que era el número de observaciones, que en este caso es 11. Entonces, en resumidas cuentas, pues lo que yo tendría que hacer, digámoslo así, y eso hablando de manera, no sé, manual, como les decía ahorita, era simplemente decir, bueno, que esta X barra para este ejemplo que estamos citando aquí, para este ejemplo, pues simplemente es la sumatoria desde igual 1 hasta 11. Repito, ¿por qué desde igual 1? Porque 1 es la primera observación que yo tuve, que la primera observación fue este señor, que lo llamamos su señor 1. Listo. ¿Hasta cuál observación? Hasta la última. ¿Y cuál fue la última observación que yo hice? Este señor que tiene aquí, que está ubicado en la posición 11. Entonces, por eso digo que es la sumatoria de igual 1 hasta 11 de todos los X sub I. ¿Qué son los X sub I? ¿Qué serían los X sub I? Todas las observaciones que yo hice, todas las observaciones. Cada una de las observaciones, en este caso,
las edades de esas 11 personas, ¿cierto? Miren que aquí, este señor me dijo que tenía 25. Vea, este señor me dijo que tenía 25, vea, lo estoy sumando. Este señor me dijo que tenía 32, mire, lo estoy sumando. Este me dijo que tenía 41. Mire que son simplemente sumar todos y cada uno de los datos. Ahí les decía yo, hombre, cuando son poquitos datos, pues un vaya y venga, esto pues no tiene ningún complique. Pero imagínense que usted estuviera haciendo un estudio entre la población total de las mujeres de Medellín, pues eso se le sube a yo no sé cuántos millones de personas en las cuales usted tiene que hacer un muestreo y se le sube por allá 1000 y tantas personas, vaya pues haga usted esa suma, ¿cierto? No tendría sentido. Por eso ahorita lo vamos a hacer en Excel. Pero aquí simplemente sumamos las edades, 25 más 32 más 41 más 28, hasta la última, y eso da 340. Y Profe, lo una vamos, pregunta. dime, Me tiene que dar el número entero, ¿cómo? porque yo lo hice en la calculadora y me da 30.90. Me Ya. tiene que dar un número entero, o sea, 31. Yo lo redondeo. Exacto, muy bien, hombre. Muchas gracias por la pregunta. Es excelente. Muy probablemente cuando tú vayas a dividir 340 entre 11, no te vaya a dar un número entero, ¿cierto? Eso no te va a dar entero. ¿Cuánto te dio, me dices, perdón? ¿Cuánto te dio? 30.90. Exacto. Entonces, esto realmente te dio, esta división, al compañero le dio 30.9, ¿cierto? Pero como nuestras edades, y es lo importante de poder reconocer qué tipo de variable estamos trabajando, como nuestras edades, en este caso habíamos dicho que era una variable discreta porque estamos hablando en años cumplidos, ¿cierto? Años cumplidos, en este caso pues, años cumplidos, entonces yo no puedo dejar esa media así, en 30.9. Entonces yo tengo que hacer algo que ustedes aprendieron a hacer por allá en matemáticas operativas y es aproximar. ¿Se acuerdan que fue un tema de los primeros temas del curso de matemáticas operativas? Entonces, ¿a qué número aproximo 30.9? Ah, profe, muy fácil, a 31. Ah, listo. Entonces, ¿ya qué voy a decir? Que la media simple de las edades de estas personas es 31. Miren que el cálculo es muy sencillo. El cálculo es súper sencillo. Pero ahora viene la interpretación, que era lo que yo les decía que es aquí lo importante. ¿Qué quiere decir ese 31? ¿Qué es lo que a mí me está diciendo ese 31? ¿Quién se atreve a decir? ¿Quién se atreve a generar una conclusión? ¿Qué me está diciendo ese 31? Pues no podría decirte que esa es la edad estándar como de todo el grupo. Edad Mm, estándar, bueno, algo aproximado. ¿Quién se le ocurre de pronto otra cosa? ¿Qué Es podemos la concluir? promedio. La promedio. Exactamente, esa es la conclusión. Mire que aquí, incluso en este cuadrito negro que yo tengo, dice la media o promedio trata de dar, voy a subrayar para que vean dónde estoy leyendo, la media o promedio, en este caso simple, trata de dar un valor típico o representativo que identifique a todos los datos provenientes de esa muestra, que en este caso es una muestra, o de una población. A ver, vámonos a hablar un poquito sobre esto. ¿Qué quiere decir cuando me dicen a mí algo típico? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuál es el plato típico de nosotros? ¿Cuál es el plato típico de Antioquia? Y suponiendo yo aquí, pues que todos seamos antioqueños, yo sé que de pronto no, pero ¿cuál es el plato típico de nosotros? la bandeja paisa. La bandeja paisa. ¿Y qué hace la bandeja paisa? Nos representa, nos identifica aquí y en cualquier parte del mundo, ¿sí o no? Porque cada que hablen de una bandeja paisa, de alguna manera se están refiriendo a nosotros los paisas. Es por eso que el plato típico de nosotros es la bandeja paisa y por eso es que nos representa, nos identifica. ¿Listo? Igual pasa con una media o con un promedio. La media o promedio en este caso es 31 porque ese es el valor que representa o identifica las edades de esa muestra. Entonces, ¿yo qué puedo concluir? Ojo con lo que les voy a decir, chicos.
Aquí estamos haciendo un estudio de las edades de todos los estudiantes de TGA virtual, pero hicimos un muestreo. Entonces usted me dirá, profe, entonces podemos concluir que las edades o que el promedio de la edad de los estudiantes de TGA virtual es de 31 años. No, todavía no se puede concluir. Pero bien, entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que 31 años es la edad típica o representativa ¿de quién? ¿De quién? De grupo de gestión ambiental. No, señor, mentiroso, lo acaba de decir, no del grupo de gestión ambiental, de la muestra. De la muestra, muy bien, de la muestra. Ahora, ya cuando ustedes por allá en otro programa de pronto vean estadística inferencial, allá en la estadística inferencial a usted le van a enseñar cómo hace para que eso que usted encontró en la muestra lo pueda concluir para su población. Pero por el momento, lo único que podemos decir es que 31 años es la edad que mejor representa las edades de esa muestra. O sea, es la edad que los representa, que los identifica. ¿Quedó claro, compañeros? ¿O hay alguna duda con respecto a eso? Chicos. Muy claro. Bueno, muy bien. Ahora vamos entonces a hablar de lo que la compañera nos decía. Profe, ¿qué es eso de promedio ponderado? Listo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Yo no sé, espérame, yo borro todo esto para que analicemos esa situación. Muy bien, vamos a suponer, muchachos, que alguno de ustedes simplemente quiere obtener o revisar la nota de su materia de matemáticas el semestre pasado. ¿Se acuerdan que supongamos que para facilidad eran 3 notas? Un primer parcial, un segundo parcial y una nota final. Entonces usted me dice, listo, profe, ¿yo cuánto saqué en el primer parcial en esa materia de matemáticas? Ah, listo, profe, yo saqué, no sé, cualquier nota, usted sacó 3,8. Perfecto, muy bien. ¿Y cuánto sacaste en el segundo parcial? Ah, profe, yo saqué 2,1, me fue muy mal. Listo, ¿y cuánto sacaste en el final? Profe, pues yo saqué 3,2. Perfecto. Entonces, a usted le dicen, vea, ¿cuál es su definitiva? Su nota definitiva. Entonces usted tiene que preguntar, profe, venga, primero, ¿cómo la calculo? Como un promedio simple. Y entonces el profesor le dice, sí, como un promedio simple. Entonces, siguiendo esta nota, esta fórmula de aquí, ¿qué tengo que hacer para calcular el promedio simple? Simplemente X barra es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta 3 de todos los X sub I sobre N. En este caso, ¿qué tendría que hacer? ¿Sumar qué? Sumar 3,8 más 2,10 más 3,2 y dividirlo entre 3 y ponerlo aquí. ¿Listo? Pero mire que lo fácil, ¿cierto? Es muy fácil. Bueno, ahora, usted me dirá, profe, pero suspendo aquí un momentico porque me faltó algo aquí. Resulta que yo les decía, en el caso, por ejemplo, de las edades, me devuelvo el caso de las edades, que nosotros hicimos esta suma. Usted me dirá, profe, ¿no hay otra manera de hacer esa o de calcular esa media sin necesidad de hacer toda esa suma? Yo les diría, sí, hay una manera y es utilizando precisamente el Excel. El Excel ya tiene una formulita que ustedes saben pues cuál es. Obviamente me tocaría tener los datos en forma vertical, ustedes ya saben cómo se hace, se transpone, en caso de que se los den en una tabla o simplemente, pero pongámoslos en forma vertical. ¿Cuál fue la observación 1? Lo voy a calcular aquí. ¿Cuál fue la observación 1? 25 años de edad, la observación 1, 32, la 2, la 3, 41, la 4, 28, la quinta, 26, la otra vez 28, la séptima observación fue de 21, la octava de 42, la novena de 38, la décima de 28 y la última observación de 31. ¿Listo? Entonces, supóngase que yo quiero calcular aquí en esta rejilla, en esta celda, cuál es el promedio. Pues entonces es muy sencillo, ya el Excel, como les digo, tiene la fórmula. Activamos el Excel, ¿ok? Y nos vamos para, miren que aquí de entrada, en la pestañita, casi siempre aparece
Si no les aparece, pues simplemente van a más funciones y buscan el promedio. Listo, y ahí les aparece el promedio, véanlo, aquí está, promedio. Listo, promedio, media, que yo creo que es con media. Media, media. Pero estas son distintas. Espera un momentico, que aquí está, es en promedio. Ahorita un momentico. Igual, buscamos aquí, promedio, pero si no está, nos vamos a más funciones. Mira que aquí nos aparece promedio. Entonces le hacen clic y dice ir, y ya aceptar, y ya les aparece nuevamente aquí. Listo, entonces ahí, simplemente, ¿qué van a hacer ustedes? Repito el procedimiento. Activo la celda. Me voy y busco aquí promedio, que ya me aparece, véalo, aquí está. Inmediatamente se me abre una ventanita adicional. Entonces, esa ventanita me pregunta que yo de dónde a dónde quiero calcular el promedio. Entonces, lo que hago simplemente es con el mouse, me paro y empiezo a señalar hasta dónde quiero calcular la media. Mire que va desde Q2, desde esta celda, hasta la Q, no sé qué, Q12, creo que da por aquí. Listo, y le digo a aceptar. Entonces, observen que aquí me calculó automáticamente la media. Pues eso nos evita, ¿qué? Nos evita hacer toda esta sumatoria, pues que pues a nivel de explicación es válida, pero yo creo que nadie vaya a hacer esto. Y mira de una vez, compañero, que aquí ya me entrega el valor en entero. Listo. Si, por ejemplo, por alguna razón, el formato de celda de número no está en entero, sino que se lo calcula así, vea, 30.91, usted ya tiene que saber que esa variable es una variable discreta. Por tanto, se va con clic derecho, formato de celdas, y le dice que no le coloque posiciones decimales, que le coloque 0 posiciones decimales. Mire, 0 posiciones decimales, de tal forma que se lo aproxime. Entonces ya sabemos que la media era 31, es decir, corroboramos que lo que hicimos manualmente con esta suma, pues que es muy larga, el Excel nos lo calcula en 3 segundos como tal. O sea, mire que el cálculo ahí no tiene nada de raro. Aquí lo importante, como les decía, era la interpretación. Es la edad típica o representativa de la muestra, ¿listo? O de la población, si es que yo estoy haciendo un censo. Volvamos al ejemplo, ahora sí. Entonces, en este caso, vamos a hacer un promedio simple para calcular su definitiva de matemáticas. Repito, en el primer parcial usted sacó 3,8. En el segundo parcial usted sacó 2,10 o 2,1. En el final sacó 3,2. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Simplemente me paro en la celda, hago igual, me voy, selecciono promedio, selecciono las celdas en las que quiero hacer el promedio y digo aceptar. ¿Y usted cuánto sacó? Sacó 3,3. 3,03. Listo. Esta sí puede ser una variable cuantitativa continua. La nota, pues yo no tengo que tener una nota de 3, de 4, de 5, sino de 3,1, 3 con lo que sea. Listo. Bueno, pero resulta lo siguiente. Ojo pues con lo que va a pasar aquí. Resulta que el profesor le dijo, no, venga, qué pena con usted, Alex, pero usted calculó mal eso, porque es que usted me está calculando un promedio simple. Es como si todas las exámenes que usted presentó tuvieran el mismo peso sobre la nota definitiva, y eso no es así. Resulta que el primer parcial es un parcial muy sencillo, y yo como profesor determiné que eso valía el 20% del total de la materia, el 20%. Y es porque es una prueba muy, muy fácil. El segundo parcial es un trabajo de campo que tuvieron que reunirse, trabajar, salir. Entonces yo digo que ese parcial vale el 40%. ¿Listo? Entonces ahí va el 60%. Y el final, bueno, pongámosle aquí, aumentémosle el 45%. Y el final vale el resto. ¿Cuánto es el resto? Pues el resto tendrá que sumar lo que le hace falta para sumar a 100%. Entonces, ¿cuánto sería? Serían 65, este tendría que valer el 35%. Ahí estamos, hasta ahí estamos bien, chicos. Miren que lo que estamos diciendo aquí es que en la ponderación, a diferencia del promedio simple, cada nota no vale lo mismo. Aquí todas valen lo mismo, aquí ya no. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se calcula ese promedio simple? Me toca ponderar. De todo el 100% de la nota de la materia de matemáticas, ¿cuánto le toca a este 3,8?
profe, le toca el 20%. Ah, listo, entonces multipliquemos. Tenemos que multiplicar este señor por el 20% que vale. Y eso le da, del total del 100% de la nota, le da 0,76. Vamos para el segundo parcial. ¿Cuánto es el segundo parcial? Ah, profe, el segundo parcial, es decir, a 2,1 le toca el 45% de la nota final del curso. O sea que tenemos que sumar, pero multiplicar 2,1 por 4 con el 45%. Eso nos da 0,945. Y al final nos dicen que a la nota el 3,2 le corresponde el 35, o sea que de nuevo tenemos que multiplicar este señor por este señor y simplemente nos da 1,12. Ahora, ¿cuál es entonces la definitiva? Pues sumemos todo eso, sumemos todos estos valores, este y con este, y ese es la nota final. ¿Qué pasó con esta nota, chicos? Miren qué diferencia. En el promedio simple, usted fue tan de buenas que ganó, alcanzó a ganar. ¿Por qué? Porque todo vale lo mismo. Pero en la ponderación, como el profesor ya le puso, no señor, yo no voy a hacer medida simple, sino ponderación. Mire que le dio un valor muy grande a la nota del segundo parcial. Y lamentablemente ahí usted tenía una nota perdida, muy bajita. Eso le castiga su nota y por eso le baja su definitiva. Este es el error que ustedes tienen cuando al final del semestre preguntan, profe, pero yo ¿por qué perdí? Es que yo tengo 3 notas y yo las sumo y las divido y eso me da una nota diferente a la que usted calcula. Claro, porque es que en ninguna materia de la universidad usted está haciendo promedios simples. Casi siempre se hace ponderación. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿se acuerdan? Que yo inclusive les mostraba. En nuestro caso, en nuestra materia, ¿se acuerdan que la ruta crítica, mire la ponderación aquí, la unidad 1 vale el 30, la unidad 2 vale el 30, la unidad 3 vale el 30 y la unidad 4 vale el 10? Mire que ahí estamos ponderando. Luego, al finalizar el semestre o la materia, usted no me puede calcular la nota simplemente sumando y dividiendo por 4 o entre 4. ¿Cierto que no? Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque ahí estamos ponderando como tal. ¿Les quedó claro eso, chicos? ¿O hay alguna duda al respecto? Sí, mucho más claro, mucho más claro. Ok, perfecto. Vamos ahorita incluso a mirar, esta es la planilla de notas que tenemos hasta el primer, digamos, ese primer 25%. Listo, primer 30% diré que ustedes tuvieron un cuestionario de diagnóstico de la estadística en nuestras vidas, una actividad de tablas de frecuencias, un cuestionario de tablas de frecuencias, una evaluación y un cuestionario evaluativo. O sea, tuvieron ahí 5 calificaciones. Y yo les había dicho que cada una de esas calificaciones valía lo mismo. O sea que ahí sí podemos hacer una media, ¿cierto? Miren, este porcentaje se los está entregando el aula, pero es el que está malo. ¿Por qué? Por una configuración errática. Ya vamos a calcular, por ejemplo, y me disculpan que utilice los nombres, pero ya qué más se va a hacer. Vamos a calcular entonces, Gabriel Alonso Álvarez Urán, ¿cuál sería ese primer 30%? ¿Cuál sería? Si es una media en este caso, ¿cierto? Ah, listo, pues paramos aquí y vamos, le decimos al Excel que nos calcule un promedio, ya con decirle al Excel que es un promedio simple, señalamos todas las notas, hacemos Enter y pegamos la definitiva hacia abajo. Esta es la nota que a ustedes les debe aparecer o les va a aparecer en el sistema de clase académico. ¿Listo? Es decir, Gabriel Alonso en este momento lleva el 30% en 3,1, Jorledis en 3,1, Dioner Osvaldo en 4, Sebastián en 3,7, Natalia en 4, Sebastián Moncada en 4, Luisa en 2, Lizeth en 3,2, Cristian en 4,3, Juan Camilo en 2,3, Darwin Yacir 4,4, creo que está la nota más alta, muy bien ya Darwin. Ana Sofía Suárez 1,5, Lex en 2,9, Luis Carlos en 3,1, Manuel en 3,3, Aldemar en 3,4 y Daniela en 1,6. Esas son las notas que llevan hasta el momento. ¿Por qué? Porque estamos calculando una media simple. Mire que aquí, repito, me devuelvo, aquí que decía, todas las actividades se encuentran habilitadas
desde el 8 hasta el 21 y tienen el mismo valor porcentual. O sea, ahí teníamos que aplicar una media simple. Listo, por eso decía yo que les iba a aclarar un poquito algo en relación a ese tema, fundamentalmente. Pues. Muy bien, entonces queda claro lo que es la media. Vámonos para la mediana. La mediana también es, digamos, un dato bastante interesante que nos va a permitir como, digamos, calcular cositas. ¿Qué es la mediana estadística? Ojo pues, la mediana estadística simplemente es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Mire que aquí ya nos dice algo bien importante, y es que lo primero que yo tengo que hacer para poder encontrar una mediana es organizar, ojo pues, organizar los datos en qué orden. Mire que aquí no los dicen. Grupo de datos ordenados por tamaño, o sea que me toca ordenarlos de menor a mayor. A diferencia de cuando estoy, digamos, haciéndolo, encontrando la media no me piden a mí que los organice, no, simplemente de una. En cambio, en la mediana, necesariamente yo sí tengo que ordenarlos de menor a mayor. ¿Listo? Solo que aquí cuando vean, volvamos al dato de los señores para las edades. ¿Cuántos datos teníamos nosotros en ese momento? Nos dieron 11 datos, 11 edades, ¿cierto? Entonces, mire que aquí ya los organicé de menor a mayor. Primero, la edad menor es 21, 25, luego 26. Mire que están ordenados. Se tienen que ordenar. Ojo, pues, si no están ordenados, paila. No nos funciona el ejercicio. Ahí están ordenados de menor a mayor. Entonces, ¿cuántos datos teníamos? Teníamos 11 datos, profe, 11 datos. Ah, listo. Como tenemos 11 datos, 11 es un número de datos impar. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo tengo un número de datos impar, pues digamos así, es muy sencillo elegir el de la mitad, ¿cierto? Cuando los datos son impares. En este caso, pues obviamente, si los datos son 11, entonces, ¿dónde estará la mitad? Usted me dice, profe, pues a ver, 5, si yo lo cojo el dato 6, este es el dato 6, ¿cierto? Dato 6. Miren que cogiendo el dato 6, me quedan ¿cuántos por debajo? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántos por encima? Me tienen que quedar lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando los datos son impares, pues miren que es muy sencillo saber cuál es la mediana, porque me dicen que es el dato de la mitad. El problema es si yo no tuviese 11 datos, sino, por ejemplo, 10. Es decir, cuando el número de datos sea par. Ahí hay un pequeño complique, y es que no puedo coger el de la mitad porque no hay. Díganme, pongan sus 4 dedos de frente, 4 dedos, y díganme cuál es la mitad el dedo de la mitad de 4 dedos. No hay, es imposible, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice que la teoría estadística que tenemos que hacer? Que cuando n sea impar, simplemente vamos a coger los 2 de la mitad. Ah, y a esos 2 de la mitad simplemente le sacamos el promedio a esos 2 valores centrales. Entonces, miremos aquí el ejercicio cómo nos quedaría. Miren, en este caso. Cuando n sea impar, suponiendo pues el ejemplo, cortándole el último dato, ¿cierto? Ahí estoy simplemente cortándole para que nos quede. Entonces, mire que si cogemos 10 datos, no hay un dato de la mitad, no hay. Entonces me toca coger los 2 de la mitad, que sería el dato 5 y el dato 6. Estos dos sí son los 2 datos de la mitad, 2 datos de la mitad, ¿sí o no? Y a esos 2 datos le saco el promedio. Ojo, recuerden, no se les puede olvidar que esos datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Para yo encontrar la mediana, tengo que encontrar los datos de menor a mayor. Uy, Carlos, perdón. Entonces, muy bien, aquí simplemente, ¿qué hago? Ah, listo, profe. Entonces, los 2 datos de la mitad son 26 y 32. Mire que me quedaron, ¿cuántos datos me quedaron por debajo de esos 2? Me quedaron 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos me quedaron por encima? Me quedaron 1, 2, 3 y 4. Me quedaron los mismos, ¿cierto? Por tanto, esos son los 2 de la mitad. Ahora, ¿cuál es el promedio simple entre 26 y 32?
Ya lo calculan ustedes con su calculadora o simplemente con el Excel. Y el promedio entre 26 y 32 es 29. Quiere decir que en este caso, si los datos fueran 10 o si fueran 10, la mediana era o es 29. ¿Listo? ¿Y qué información nos está proporcionando esa mediana? A ver, ¿qué información? Porque recuerden que aquí les decía yo, lo importante es la interpretación. ¿Qué información nos está presentando? Que no, ojo pues con lo que voy a decir. Como la mediana está en la mitad, yo puedo decir simplemente que, en este caso, en el caso de los impares, ¿cierto? En este caso, de la población de la muestra de 11, yo puedo decir que el 50% de la muestra tiene una edad, ¿por qué 50%? Es decir, la mitad, ¿cierto? La mitad. Por eso este es el dato de la mitad. El 50% de la muestra tiene edades inferiores a 28 años, mientras que el 50% de la muestra tiene edades superiores a 28 años. Eso es lo que me puede decir a mí la mediana. O en su defecto, mírelo aquí, cuando los datos son impares, perdón, son pares. ¿Cuál fue la mediana ahí? 29. Entonces también puedo decir que en este caso, donde la muestra tuviera un tamaño par, el 50% de los estudiantes tiene una edad menor a 29 años y el 50% restante tiene edades superiores a 29 años. Esa es la información que a mí me va a representar la muestra. Sin embargo, para facilidad de ustedes, pues también el Excel lo calcula. Les voy a mostrar cómo. Ven que aquí ya están organizadas las edades, ¿cierto? Aquí están ya organizados de menor a mayor los 11 datos. Entonces yo simplemente me paro aquí, le digo igual, activo la celda, me vengo para acá y lo que voy a calcular es la mediana. Pero ahí no está de menor a mayor, porque primero está 25. No. Ah, perdón, sí señora. Vale la pena, bueno, eso es importante. Muy bien, gracias por recordarme esta situación. Cuando yo estoy utilizando el Excel, no necesariamente tengo que tener las celdas ordenadas. ¿Sí me entendéis? Okay, ¿Cuándo las tengo que tener absolutamente? Y esto no se me bloqueó el Excel, mira. ¿Cuándo tengo que tener las celdas ordenaditas de menor a mayor? Cuando lo vaya a calcular así visualmente. ¿Listo? ¿Sí me entiendes? Porque ya el Excel, cuando yo lo señalo, que a ver si de pronto se me desbloquea rápido. Espera un momentico, creo que ahí sí, ya. Cuando yo lo organizo, cuando yo le doy al Excel que me calcule la mediana, ya el Excel interiormente los ordena. Entonces no hay ningún problema. Sin embargo, si usted quiere ordenarlos, mire cómo se ordena de fácil en Excel. Señalas los datos que vas a ordenar, te vas para datos, mire, aquí donde dice datos, y aquí hay una celda que te dice ordenar. Y simplemente aquí te dice de dónde a dónde, si de menor a mayor o de mayor a menor. Profe, ordenémoslo de menor a mayor. Y usted los ordena, le dice aceptar y mire que ahí ya automáticamente te los ordenó. Sin embargo, repito, ese paso no hay que hacerlo. Hagámoslo de las dos maneras para que lo vean. Ahí ordenaditos, mire que ahí están ordenados de menor a mayor. Pero calculemos la mediana. Activamos, nos vamos para acá al extremito, buscamos mediana, aquí está, si no la vamos y la buscamos en más funciones, mediana, y señalamos todos los datos de los que yo quiero calcular la mediana, hacemos enter o aceptar, y listo. Mire que la mediana fue 28 años. Están ordenados, ¿sí o no? Ahora no los ordenemos, vean, están desordenados, pero igual vamos a calcular la mediana. Activamos la celda, nos vamos a mediana, señalamos los datos, hacemos enter y observen que nos da exactamente lo mismo. Es decir, cuando yo voy a encontrar una mediana de esta forma gráfica, pues visual o manual, si queramos decirlo así, sí hay que ordenarlos. Pero si no, si los voy a encontrar con Excel, no es necesario. ¿Quedó claro eso, chicos? Chicos. Sí, profe. Claro? Ok. Ahora vamos a coger el siguiente ejercicio, el que teníamos aquí. Simplemente cojamos y decimos que ya son 10 datos. Estos 10 datos, creo que le tumbamos el 42, o sea que creo que aquí estaban ya. Sí, aquí estaban. Entonces calculemos también para estos 10 datos cuál es la mediana. Simplemente calculamos mediana, señalamos, enter,
y mire que ahí pues nos da en este caso pues también 28 años como nos había dado aquí. Listo. Bueno, chicos, muy bien, exactamente. Vámonos ahorita, a mirar el último, que es, digamos, el más sencillo para que hagamos el ejercicio rápidamente, que es el concepto de moda. ¿Qué es la moda? Estadísticamente la moda simplemente es el valor que tiene mayor frecuencia. Recuerden que ahí teníamos precisamente ya la tabla de distribución de frecuencia. Yo puedo tener una tabla de distribución de frecuencia y simplemente sacar la moda. ¿Listo? Se hablará de una distribución bimodal de los datos cuando encontremos dos modas, porque yo puedo tener en un conjunto de datos que hayan, digamos, dos edades que tienen una frecuencia igual. No sé, por decir algo, si en un grupo, yo voy a un grupo y muchos de ellos tienen 26 años, pero también muchos de ellos tienen 19, pues entonces son dos modas y digamos, esa distribución se llama distribución bimodal. ¿Por qué? Porque hay dos modas al interior de esos datos. Pero bueno, aquí miremoslo simplemente. Aquí están de nuevo los 11 señores, ¿cierto? Con las 11 edades. Entonces lo que hice fue yo simplemente pasar aquí el promedio de las edades, pues las edades, el valor de las edades, y de una vez, pues incluso si quieren recordemos este concepto, voy a eliminar esto de aquí, porque pues yo necesito es buscar el dato o los datos que tengan mayor frecuencia. Entonces, ¿cómo es que yo calculaba la frecuencia? ¿Se acuerdan? Pues con la tabla dinámica. Entonces, señalamos los datos con el nombre de la variable, edades y los datos. Me vengo para insertar, era lo que hacíamos en el ejercicio pasado, en la unidad pasada. Ahí insertamos una tabla dinámica. ¿Listo? Le decimos que nos la ponga aquí mismo, aquí, que nos la ponga aquí. ¿Vale? Muy bien. Ok, ahí está la tabla dinámica, solo que me toca decirle que tenga en cuenta las edades. ¿Listo? Las edades en filas y columnas. Perdón, disculpen. Filas y columnas. Perfecto. Me equivoqué, discúlpenme. Edades, valores, perfecto. Y me voy para valores. Recuerden esto, configuración del campo de valor y le digo que no me las sumen, sino que me las cuente, porque eso es lo que hace la frecuencia. Aceptar. Muy bien. Y efectivamente, mire que ahí ya sin necesidad de ponerme a revisar, porque yo también lo puedo hacer visual manualmente, sin necesidad de ponerme a revisar, pues yo ya sé que la edad que más se repite o que tiene la mayor frecuencia absoluta es la de 28 años. En este caso, esta distribución de edades, para este ejemplito pues que estamos haciendo, no es una distribución bimodal, porque solamente hay una sola edad que tiene mayor frecuencia. Si por aquí, por decir algo, nos hubiese quedado que el 38 también tiene una frecuencia de 3, ahí sí hubiera sido bimodal. Pero aquí simplemente estoy diciendo que el 28 como dato de la edad es el que más se repite. Hay 3 estudiantes dentro de la muestra, ojo, de la muestra, que tienen 28 años. Listo. Ahora usted me dirá, bueno, profe, y si yo tengo simplemente, digámoslo, pues los datos, pues también lo puedo hacer de manera visual, pero pues hombre, yo creo que pues para todos ustedes sería mucho más sencillo recordar la tablita dinámica y insertarla para que ella misma nos calcule la frecuencia. ¿Listo? Muy bien, compañeros. Miren que es muy sencillo. Ahora, ¿qué podemos concluir de esta moda? Yo creo que es muy obvio, ¿cierto? De alguna manera podemos concluir que básicamente pues la mayor cantidad de las personas de la muestra tienen una edad de 28 años. No sé, este porcentaje, si usted quiere, puede convertirlo perdón, esta frecuencia absoluta, puede convertirla por aquí. Ay, Dios mío, Excel está fallando, mi computador está fallando. Voy a tratar de pegar. Sí, ¿cómo hacemos para saber qué porcentaje, chicos? ¿Se acuerdan de las tablas de distribución? ¿Cómo hago para saber? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes de la muestra que tienen una edad de 28 años? ¿Ah? Las gráficas, ¿no? Bueno, pero no necesariamente tendría que ir a aplicarle una gráfica, ¿cierto? No sé, no me deja poner el dato aquí. Bueno, vamos a
Espera un momentico que se despachurre mi Excel. Porque simplemente pues yo puedo calcular la frecuencia. Esta es la frecuencia absoluta, pero yo puedo calcular la frecuencia relativa. Simplemente dividiéndola por el total de datos, que son 11. Que es lo que vamos a hacer pues cuando el Excel me deje. Pero pues. Y lo malo es que si suspendo la actividad. Aquí, bueno, listo, perfecto. Entonces vamos a calcular la frecuencia absoluta. ¿Cuál sería? Vemos, entonces empecemos, lo vamos a dividir. Ah, pero no, es que no me deja. Pucha. No, definitivamente, muchachos, mi Excel se tostó. Y si lo cierra y lo vuelve a abrir, profe. No, se me borra todo esto. Me van a disculpar, hagámoslo aquí. Me van a ayudar para no, porque yo pensaba copiar la tabla entera, pero no me va a dar. Bueno, empecemos con las edades 21, 25, perdón, 21, 25, 26, 28, 31, 32, 38, 31 y 42, ¿cierto? Y la frecuencia absoluta era, un estudiante tiene 25, uno 21, uno 25, uno 26, 3 tiene 28, uno tiene 31, uno tiene 32, uno tiene 38, uno 41 y uno 42. Ahora sí, entonces ahora sí puedo calcular la frecuencia aquí. Esta sería igual a, bueno, esto es igual a ¿cuánto? A 11. Olvidó poner ese dato. Sumamos esto aquí, que aquí nos tienen que dar los 11 datos. ¿No? Vamos todo esto aquí. Listo. Pero ¿por qué me está dando? Jorge, yo no estoy viendo nada. Está en negro. ¿Está igual para todos o qué? Yo no veo nada, se pausó. Se pausó. Bueno, esperemos a ver. Yo dejo de presentar y vuelvo a presentar a ver. Ahí sí, compañeros. Sí. Ok, bueno. Entonces, mire lo que hice. Simplemente copié todas las edades ya organizaditas, las puse aquí, en esta columna, y copié la frecuencia, que fue la que me dio la tabla dinámica, de 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1. Listo, y sumé, y eran 11 datos en realidad. Vamos a calcular la frecuencia absoluta, que sería dividir esta señora, dividirla entre la sumatoria, pero vamos a fijar la sumatoria para que nos quede un dato absoluto. Pesos, ya saben ustedes cómo fijar esas celdas. Listo, muy bien. Y pegamos todo. Vea, aquí hubo otros errores en las tablas que ustedes me entregaban. Las frecuencias relativas no se entregan en decimal, se entregan en porcentaje. Entonces, mire que aquí teníamos que ir, formato de celdas, que se los dije, vamos para porcentaje y le decimos que nos coloque una cifrita significativa y ahí sí nos daba pues el porcentaje. Entonces, mire que esta tablita pues, es mucho más sencilla y ya nos puede decir efectivamente que el 27% de las personas encuestadas o de la muestra tienen una edad de 28 años. Entonces, esa es la moda. Mire que es el dato con mayor frecuencia, con mayor frecuencia. Tiene una frecuencia absoluta de 3, lo que equivale al 27.3%. Listo. Entonces, mire que es muy sencillo relativamente calcular media, mediana y moda. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Listo, muy sencillo. Aquí dice, simplemente se desea hacer un análisis sobre los puntajes obtenidos por un grupo de estudiantes del TGA del Colegio Mayor de Antioquia en la asignatura de Matemáticas Operativas. Para ello se toman las calificaciones finales obtenidas por un grupo de 35 estudiantes. Miren, aquí están las calificaciones finales.
Es decir, este señor sacó 3,1, este sacó 2,6, 1,9. Esa es la definitiva, listo. Entonces nos piden calcular media, mediana y moda. Miren lo sencillo que es esto. Entonces vamos simplemente. Lo primero que voy a hacer es coger de nuevo la tabla, copiarla, la tabla de datos que me dieron, y escribirla en forma de columna, lo que hemos hecho siempre. ¿Para qué? Para poder establecer, voy a borrar esto, para poder establecer o insertar la tabla dinámica. Es lo primero que yo siempre hago, insertar la tabla dinámica. Ah, pero no le dije de qué, perdón. Señalo primero todos los datos de esos 35 estudiantes. Ahí sí le doy insertar tabla dinámica. Le digo que me la ubique aquí. Le digo aceptar. Listo. Y de nuevo, entonces me toca pasar la calificación para filas y la calificación para valores. Me voy a configuración de campo y le digo que me las cuente, no que me las sume. Y ok, listo. ¿Qué tengo ahí? Tengo ya la tabla dinámica que me va a permitir calcular de una vez moda, por ejemplo, y tengo la columna con los datos. ¿Vale? Entonces aquí vamos a calcular simplemente la media. ¿Cuál es la media? Calculémosla aquí. Entonces, miren lo sencillo. Activamos la celda. Activamos la celda. Me vengo para acá. Media, o sea, el promedio. Señalamos todos los datos. Vea, todos los datos. Y me dice simplemente que la media es de 3,4. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir ese 3,4? Recuerda que estamos hablando de qué? Estamos hablando de este ejercicio, de todas las notas finales de ese grupo de 35 estudiantes. Entonces, si me dicen que la media es 3,4, ¿qué puedo concluir? ¿Qué es el promedio de notas en todo el grupo? En todo el grupo. ¿O qué es el valor qué? Típico. Que representa la definitiva de ese grupo de estudiantes. ¿Listo? Pilas pues con eso. Bueno, vámonos para la mediana. De nuevo, también la mediana la puedo calcular ahí con esa misma columna. Entonces activamos la celda, nos vamos para mediana, señalamos los datos, ya no cojo calificación, sino solamente los datos numéricos, hasta abajo, le doy enter y mire, me dio 3,6. Que efectivamente aquí lo ubico. Es el dato de la mitad, porque son ¿cuántos datos? Son 35 datos, ¿sí o no? Entonces simplemente, y aquí pues ya lo tenía ordenado, el dato de la mitad de 35 es el dato 18. Pero mire que yo ni siquiera tengo que fijarme en eso. Yo simplemente la del Excel me dice que es de 3,6. Ahora, ¿quién me dice que puedo concluir de esa mediana? Que el 50% del grupo sacó una nota mayor de 3,6, algo así. Ajá. Y el 50% pues sacó nota inferior o igual a 3,6. Es más, puedes decir, vea, profe, simplemente la mitad del grupo estuvo por encima de 3,6 y la mitad del grupo estuvo por debajo de 3,6. Eso quiere decir la mediana. ¿Sí ven? Y entonces uno ya dice, bueno, si la mitad estuvo por encima de 3,6, pues uno ya podrá establecer criterios de referencia que le permitan comparar eso con otro grupo. Por ejemplo, si en otro grupo, en el de la profesora Gillian, la mediana estuvo en 2,9. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso es mejor o peor de esta? ¿Cómo, profe? Repite la pregunta, por favor. Bueno, si en otro grupo de matemáticas, la media fue de 2,9, ¿eso es mejor o peor que este grupo que tuvo una mediana de 3,6? Peor, ¿no? ¿Por qué? Porque eso concluye que la mitad del grupo sacó notas de menos de 2,9. Ok. Sí, claro, exactamente. Sí, esa sería la conclusión.
Pero ojo, a ver, ¿quién me puede explicar mejor eso? ¿Por qué es mejor? No sería muy claro lo que tú estás diciendo. Si la No, mediana, peor. Yo dije peor. usted dijo peor. ¿Y por qué? Porque la mitad del grupo sacó notas por encima de 2,9. O sea, esta mediana estuvo mucho más baja que la mediana de este grupo que sacó 3,6. Por tanto, hubo mucho más gente que alcanzó a perder que aquí. ¿Sí me entendés? Porque si la mitad obtuvo por encima de 3,6, quiere decir que mucha menos gente perdió que en este grupo que la mitad estuvo por encima de 2,9. ¿Sí me entendés? Entonces ese ya empieza a tener uno ahí un criterio de clasificación. Para eso sirve la mediana, para uno comparar, digamos, datos. Bueno, y la moda. ¿De dónde nos sacamos la moda? De la tabla de frecuencia. De la tabla de frecuencias. ¿Cuál sería el dato con mayor moda? Sería Ahí sí puedes mirar la 3,9. gráfica de una. 3,9. 3,9. Aquí está. Esta es, vamos a darle aquí etiqueta de gráfica. No sé si me deje rellenar un diferente color. Sí. Esta es el dato con la mayor frecuencia. Luego esa es la moda, mire, la moda es 3,9 porque fue la nota que mayor cantidad de estudiantes del grupo sacaron. Pero también se puede calcular con Excel. Yo no tengo que hacer todo ese parapeto. Dele igual, se va, busca la moda, mire, moda. ¿De qué datos? Ah, profe, de todos estos, ya. Listo. Igual, y eso le da 3,9, que es lo que tú estás verificando aquí, que es 3,9 porque 5 estudiantes obtuvieron una calificación equivalente a 3,9. Entonces, miren, muchachos, que es muy sencillo, digamos, obtener media, mediana y moda con Excel. Mucho más sencillo que si lo hacíamos, pues, digamos, manual. Bueno, chicos, no sé, ¿cómo les pareció? ¿Fácil, sí o no? Es bastante sencillo, digamos, este tema. ¿Qué les recomiendo yo? Vuelvan a ver la videoconferencia, traten de acceder a los materiales que hay, y ahí sí accedan a la realización de los ejercicios que hay propuestos. Son 2 examencitos, son cortos, no son muy largos, no son complejos. Eso sí, para el segundo examen, que es un trabajo práctico, ármese, no sé, ya de su calculadora o del Excel ahí a un lado para que usted pueda ayudarse un poquito. Bueno, compañeros, abrazo gigante para todos. Como siempre, más tardecito monto la videoconferencia ahí en la pestaña de videoconferencias del aula virtual para que los que no pudieron estar, pues, la visualicen. ¿Dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, observaciones? No, muchas gracias. Listo. Bueno, compañeritos, nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Muchas gracias por haber estado aquí y cuídense mucho.